Imagina por un momento que pudieras escuchar, sin interrupciones, todo lo que sucede en tu mente, cada pensamiento, cada prejuicio, cada preocupación. Esa voz que nunca se calla suena aterrador, ¿verdad? Y sin embargo, convivimos con ella cada segundo de nuestra existencia. Esa voz interna parece conocernos mejor que nadie. Nos acompaña, nos aconseja, pero a veces también nos limita. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién está hablando? Y aún más importante, ¿quién está escuchando? Hoy te invito a un viaje por los rincones más oscuros y brillantes de la psicología y la naturaleza humana para explorar esa pregunta que, aunque sencilla, guarda un misterio profundo. ¿Quién eres realmente? Desde tiempos inmemoriales, filósofos y sabios han intentado responder esta pregunta. Sócrates decía, conócete a ti mismo. Pero, ¿cómo puedes conocerte cuando gran parte de tu identidad está envuelta en una charla mental que parece hablar sin cesar? Lo que descubriremos en este video no es solo cómo entender esa voz, sino cómo liberarte de su control para conectar con algo más grande, algo más auténtico. Tú. Si alguna vez te has sentido atrapado por tus propios pensamientos, este video es para ti. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto, comparte este mensaje. Además, suscríbete y activa la campanita, porque aquí exploramos las preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero que siempre valen la pena. ¿Qué es esa voz en tu cabeza? Esa voz que escuchas todo el tiempo no eres tú. Es un eco, es una construcción de creencias, recuerdos y miedos que has acumulado a lo largo de tu vida. Su función original era ayudarte a sobrevivir, pero con el tiempo se ha convertido en un narrador incontrolable. Piensa en esto. Desde que despiertas, esa voz empieza a hablar. Levántate. Tienes mucho que hacer hoy. ¿Por qué dijiste aquello ayer? Deberías haberte esforzado más. Es un diálogo constante que, aunque a menudo ignoramos, nunca se detiene. Pero aquí está la pregunta inquietante. Si tú eres quien habla, entonces ¿quién está escuchando? Y si tú estás escuchando, ¿quién eres realmente? Cuando empiezas a observar esta charla interna, algo fascinante sucede. Te das cuenta de que esa voz no es más que un reflejo condicionado, una repetición de experiencias, expectativas y juicios que ni siquiera elegiste conscientemente. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Gran parte de lo que piensas sobre ti mismo no es realmente tuyo. Es como si vivieras con un extraño que usa tu voz, pero no tu verdad. El impacto de la voz en tu vida. Esta voz no solo narra tu vida, también controla cómo te sientes. Cuando te sientes ansioso, no es el evento en sí lo que te abruma, sino la interpretación que tu mente le da. Esa voz que te dice, esto será un desastre, no podrás con esto. Es como si tomara cada situación y la magnificara hasta el extremo, haciendo que te hundas antes incluso de intentarlo. Piensa en cuántas oportunidades has dejado pasar porque esa voz te convenció de que no era suficiente o de que el riesgo era demasiado grande. No es el mundo el que te detiene, es tu narrativa interna. Bernard. Pero si esa voz no es tu esencia, si es solo un filtro a través del cual experimentas la vida, ¿qué pasaría si pudieras apagarla, aunque sea por un momento? ¿Cómo sería experimentar el mundo sin ese ruido constante? ¿De dónde viene esta voz? Los neurocientíficos han descubierto que más del 90% de nuestros pensamientos son automáticos.
Son patrones repetitivos que nuestra mente ejecuta como un programa en piloto automático. Es decir, gran parte de lo que piensas no es una decisión consciente, sino una reacción a lo que has aprendido o experimentado en el pasado. En el budismo, se enseña que el sufrimiento surge del apego a estos pensamientos. No es lo que piensas lo que te hace sufrir, sino el hecho de que te identificas con esa charla mental. ¿No es curioso cómo culturas tan antiguas ya entendían algo que ahora estamos redescubriendo a través de la ciencia? ¿Cómo liberarte de la voz? Te invito a hacer un pequeño experimento. La próxima vez que surja un pensamiento negativo, no lo rechaces ni lo alimentes. Simplemente obsérvalo. Pregúntate, ¿es esto real o es solo mi mente jugando conmigo? Esa pequeña pausa crea un espacio y en ese espacio puedes elegir. Puedes elegir no reaccionar. Puedes elegir no identificarte con ese pensamiento. Recuerda, no tienes que creer todo lo que piensas, porque tú no eres la voz, tú eres quien la escucha. Reflexión final, imagina cómo sería vivir sin ese constante parloteo mental. No significa que dejes de pensar, porque pensar es parte de ser humano, pero significa que ya no serías un esclavo de esa narrativa. Cada pensamiento negativo sería solo eso, un pensamiento, no una verdad. Y ahora quiero dejarte con esta pregunta. Si no eres esa voz en tu cabeza, ¿quién eres realmente? Escríbelo en los comentarios. Tómate un momento para reflexionar, porque en esa pregunta hay más respuestas de las que crees. Si este viaje por la mente resonó contigo, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Recuerda, la verdadera libertad comienza cuando te das cuenta de que tú eres mucho más que tus pensamientos. Nos vemos en el próximo video. Explorador de la mente.